Hay un cansancio que no aparece en los exámenes, un desgaste que no nace de trabajar demasiado, sino de ser demasiado en un mundo que te pide que seas menos. Y de ese cansancio quiero hablarte ahora, porque hay días en los que despiertas ya exhausto, como si hubieras vivido 3 vidas dentro de un solo cuerpo. Hay mañanas en las que la simple idea de existir ya pesa sobre tus hombros. Y te preguntas en silencio, ¿por qué estoy tan cansado si en teoría no hice nada de más? La verdad es que existe un tipo de fatiga que no nace del esfuerzo, sino de la tensión de sostener a alguien que no eres. Pasaste años intentando ser adecuado, intentando no incomodar, intentando encajar en espacios que ya nacían demasiado estrechos para tu alma. Y eso desgasta. Cada vez que callaste una verdad para mantener la paz, tu cuerpo lo registró. Cada vez que te tragaste una frustración para no decepcionar a nadie, tu energía disminuyó un poco. Cada vez que sonreíste para evitar preguntas, tu alma tuvo que hacer más fuerza de la que debía. Y ahora, aquí, frente a este espejo invisible, empiezas a ver, no eres tú quien estaba roto. Era el patrón el que era injusto. Cargaste culpas que no eran tuyas, expectativas que no pediste, papeles que no elegiste. Cargaste la responsabilidad emocional de personas que jamás notaron cuánto exigían de ti. Sí, este cansancio es real y no tiene nada que ver con el trabajo. Tiene que ver con lo mucho que te abandonaste tratando de ser comprendido. Pero respira, porque algo silencioso está ocurriendo dentro de ti. Una especie de revelación interna, un final suave para un ciclo que no sabías nombrar. Míralo, tu cansancio no es debilidad, es comunicación. Es tu alma diciendo, basta. Aquí hay algo que ya no encaja con quien te estás convirtiendo. Y quizá, por primera vez, estás listo para escuchar. Este es el momento en que la máscara se desliza, en que el cuerpo habla más fuerte que la mente, en que el espejo revela lo que evitaste durante años. No para culparte, sino para liberarte. Porque el verdadero cansancio no es el de hacer demasiado, es el de mantenerte lejos de ti mismo. Y estás a punto de volver. Ese peso que sientes no es fracaso, es la señal de que tu alma está pidiendo espacio. Espacio para respirar, espacio para existir sin doblarte, espacio para ser entera, honesta, indomada y simple. El cansancio no te derrotó, te despertó. Y aquí es donde la jornada comienza. Desde pequeño o desde que recuerdas sentir, te contaron una historia silenciosa, no con palabras directas, sino con gestos, miradas y omisiones. Una historia que decía que tu valor dependía de lo que entregabas, no de lo que eras. Y tú lo creíste. Porque todos, en algún momento, creemos en aquello que parece necesario para pertenecer. Te enseñaron a ser fuerte, demasiado fuerte. A ser disponible, demasiado disponible. A ser comprensivo, incluso cuando nadie se detenía a comprenderte a ti. Ese fue el engaño. La idea de que cuidar a todos era la única forma de que no te abandonaran. La creencia de que tu sensibilidad era un problema que había que corregir. La presión de ser el apoyo emocional en un mundo que rara vez ofreció un hombro de vuelta. Y así, casi sin querer, aprendiste a darte en exceso, a convertirte en refugio incluso cuando estabas temblando por dentro, a sostener a personas que jamás preguntaron si tú también necesitabas ser sostenido. Te dijeron, de forma explícita o sutil, que sentir demasiado era un defecto, que pedir espacio era egoísmo, que descansar era pereza o falta de mérito, que mostrar cansancio te volvía débil. Y durante años absorbiste todo eso como si fuera verdad. Pero míralo con honestidad.
Ese manual que intentaste seguir nunca fue tuyo. Fue una herencia emocional que no te pertenece. Un molde diseñado para que fueras funcional, no auténtico. No fue tu alma quien escribió esas reglas. Fue el miedo de otros. El miedo a que tu luz los incomodara. El miedo a que tus límites los obligaran a mirarse. El miedo a que tu verdad desordenara las comodidades emocionales que habían construido. Por eso te pedían tanto. Por eso te aplaudían cuando te anulabas. Por eso llamaban madurez a lo que era, en realidad, autotraición. Y tú, con tu corazón noble, confundiste aceptación con sacrificio. Confundiste amor con autoexilio. Confundiste paz con silencio forzado. Pero escucha, nada de eso fue tu culpa. No te equivocaste. Solo creíste la historia que te enseñaron cuando aún no tenías fuerza para cuestionarla. Pero ahora ves las grietas. Ves que el cansancio no viene de trabajar, sino de representar un papel que ya no te pertenece. Ves que la lealtad ciega a las expectativas ajenas drenó la mejor parte de ti. Ves que la narrativa que te moldeó ya no puede contenerte. Y ese es el comienzo de la libertad, porque cuando reconoces el engaño, la máscara pierde su poder, la exigencia pierde su peso, y el cansancio empieza a revelar su verdadera raíz. No para destruirte, sino para devolverte a ti. Ahora respira. La mentira cayó. Y lo que viene después es verdad. Hay un punto en la vida en el que el cuerpo deja de cooperar con la mentira. Un punto en el que ya no puedes sostener lo insostenible. Un punto en el que el cansancio deja de ser un simple desgaste y se convierte en un mensaje urgente. Ese momento, ese es tu giro, tu virada silenciosa. Porque el verdadero origen de tu cansancio no era el trabajo, ni las responsabilidades, ni el ritmo acelerado de los días. Era algo mucho más profundo. El agotamiento de estar emocionalmente disponible para todos, menos para ti. Tu alma se cansó de pedir permiso para existir. Se cansó de bajar o modular su intensidad para no incomodar a nadie. Se cansó de vivir en permanente alerta, calculando cómo no decepcionar, cómo no cargar demasiado, cómo no ser demasiado. El origen secreto de tu cansancio es este. Has estado viviendo con el corazón siempre abierto, incluso cuando nadie llegaba con las manos limpias. Tu sensibilidad, esa que te hace ver más, sentir más, intuir más, se transformó en un tipo de radar emocional que nunca descansaba. Percibías todo, el tono, el clima, los silencios, la tensión, las necesidades ajenas antes de que fueran nombradas. Y en ese proceso, olvidabas algo esencial. Tú también necesitabas cuidado. Tú también necesitabas pausa. Tú también necesitabas ser sostenido. Pero estabas tan ocupado siendo el puerto seguro de los demás que nunca notaste que nadie había construido un puerto para ti. Y ahí está el punto de quiebre, la virada. Tu cansancio es, en el fondo, la suma de todas las veces en que tu alma pidió ayuda en silencio y tú decidiste aguantar un poco más. Pero el cuerpo siempre habla primero. Y un día dice basta. Basta de priorizar vínculos que te drenan. Basta de normalizar exigencias emocionales imposibles. Basta de intentar ser la solución de todos mientras tú mismo te sentías rompiendo por dentro. Este cansancio, el que te sigue incluso después de dormir, incluso en los días livianos, no es físico, es espiritual. Nace del agotamiento de vivir desconectado de ti. Y aquí está el insight que nadie te dijo. El cansancio no es el final, es el inicio de tu conciencia. Porque cuando te ves exhausto, es tu alma diciendo, ya no puedo permanecer en el mismo lugar, algo en mí quiere nacer diferente. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora.
Tu cansancio te está revelando, te está mostrando dónde te perdiste, te está guiando de vuelta al eje que abandonaste sin darte cuenta. No para culparte, sino para devolverte a tu centro, a tu ritmo, a tu límite, a tu derecho de existir sin máscaras. La virada comenzó, y por primera vez en mucho tiempo estás escuchando tu verdad, y no las expectativas del mundo. Hay un instante, pequeño, silencioso, casi imperceptible, en el que tu alma toma una decisión firme, dejar de sostener lo que nunca fue suyo. Ese momento no llega con gritos, no llega con rupturas dramáticas, llega con un suspiro, con un "ya no puedo seguir así", con un cansancio que no clama por descanso, sino por verdad. La retirada no es abandono, es honestidad. Es cuando dejas de fingir que no te duele. Es cuando dejas de sonreír para suavizar la incomodidad de otros. Es cuando tu energía se rehúsa a seguir sirviendo ambientes en los que te sientes invisible. Porque toda alma cansada, antes de romperse, intenta avisar. Y cuando nadie escucha, se recoge. No por debilidad, sino por autoprotección. Esa retirada es el inicio de la cura. Empiezas a decir no sin explicarte de más, a desaparecer un poco de los lugares que te consumían, a responder con silencio donde antes te desvivías por justificarte, a dejar de cargar conversaciones, grupos y lazos que ya no te sostienen. Y entonces ocurre algo poderoso. El mundo, que siempre se benefició de tu exceso, empieza a incomodarse con tu límite. Algunos dirán que estás distante, otros dirán que cambiaste. Pero tú sabes la verdad. No es que cambiaste, es que finalmente dejaste de apagarte. La retirada no es aislamiento, es purificación. Es tu alma reorganizando el espacio interno, separando lo que es tuyo de lo que arrastrabas por obligación emocional. Y mientras te alejas suavemente, descubres algo precioso. Tu cansancio empieza a cambiar de forma. Deja de ser un peso que te hunde para convertirse en un faro que te guía. Porque cuando dejas de fingir que todo está bien, el cuerpo se relaja, la mente se aclara, el alma respira. ¿Y entiendes? No era falta de fuerza, era falta de verdad. La retirada es, en realidad, un regreso a ti mismo. La vida que vivías en función de los demás comienza a perder sentido y da lugar a algo más simple, más auténtico, más tuyo. Es un proceso lento. A veces duele, a veces asusta, pero también libera. Porque por primera vez en mucho tiempo no estás intentando convencer a nadie, no estás disputando afecto, no estás pidiendo espacio, simplemente estás existiendo. Y eso basta. La retirada es el momento en que tu alma cierra puertas en silencio para abrir ventanas que nunca imaginaste. Es el punto en que el cansancio deja de ser enemigo y se convierte en guardián. Guardián de tu límite, de tu energía, de tu verdad. Y eso es exactamente lo que estás viviendo ahora, sin ruido, sin espectáculo. Solo la verdad tomando su lugar. Llega un momento, después del cansancio, después del silencio, después de la retirada, en el que algo dentro de ti empieza a recolocarse. Como si las piezas que estuvieron dispersas durante años finalmente encontraran su lugar natural. Ese es el comienzo de la reordenación. No es un estallido, no es un renacimiento repentino. Es más como una brisa suave que entra por una ventana que antes siempre estuvo cerrada. Una luz tímida, pero constante, que te recuerda: tú te perteneces. La reordenación ocurre cuando te das cuenta de que ya no toleras lo que te hiere, porque ahora sientes la diferencia entre paz y agotamiento. Y esa diferencia lo cambia todo. Empiezas a priorizar lo que nutre, a soltar lo que pesa, a escuchar lo que antes ignorabas porque no había tiempo o no era tan importante. Pero ahora sabes,
Lo importante siempre fuiste tú. Tu descanso ya no viene de dormir más horas, sino de renunciar a lo que te drenaba sin que lo notaras. Viene de dejar de estar emocionalmente disponible para quienes solo te buscaban cuando les convenía. Viene de dejar de invertir energía en batallas que nunca fueron tuyas. Y en ese movimiento, casi imperceptible desde afuera, sientes algo que hacía años no sentías: ligereza. No una alegría explosiva, no una euforia, sino una serenidad profunda, como si tu alma finalmente exhalara después de una vida entera en alerta. La reordenación también trae una verdad delicada. No es que odiaras a las personas, odiabas actuar, odiabas ser lo que esperaban, odiabas estar siempre fuerte, odiabas sonreír cuando querías silencio, odiabas decir sí cuando tu cuerpo gritaba no. Y ahora estás aprendiendo a existir sin ese personaje. En la reordenación descubres tu propio ritmo. Y es más lento, más suave, más honesto. Descubres que ya no necesitas correr detrás de nadie. Descubres que la paz que buscabas en el mundo siempre estuvo en el único lugar que habías evitado: dentro de ti. Y cuanto más vuelves a ti, más descanso encuentras. Descanso en decir no. Descanso en decir basta. Descanso en no cargar culpas que no te pertenecen. Descanso en dejar de salvar a quien nunca pidió ayuda y a quien, a veces, hasta se alimentaba de tu entrega. Y de repente, percibes algo luminoso. Estás viviendo de dentro hacia afuera, no más de fuera hacia adentro. Ese es el verdadero descanso. El que no se alcanza en vacaciones ni en fines de semana, sino en la honestidad profunda de ser tú, sin filtros, sin máscaras, sin excesos. La reordenación marca el inicio de una nueva vida. Una vida en la que no negocias tu paz, en la que respetas tu límite, en la que tu energía solo se derrama donde hay reciprocidad, en la que tu alma finalmente encuentra espacio para respirar. Y ahí es donde el ciclo se cierra. No es que hayas cambiado, es que por fin regresaste a casa. Al final de todo este camino, del cansancio, del engaño, de la retirada, de la reordenación, la verdad se revela de forma humilde, sin ruido, sin adornos, sin exigencias. La verdad simple es esta: tú no estabas cansado de la vida. Estabas cansado de la vida que habían construido sobre ti. Tu alma nunca quiso agotarte, nunca quiso verte drenado, sobreesforzado o fingiendo. Ella solo quería que regresaras, que recordaras quién voceé cuando ninguém te está mirando, que escuchases tu propia voz sin miedo de decepcionar a nadie. Y ahora estás aquí, más liviano, más consciente, más tú. A verdade simples também é libertadora. A solidão não é castigo, é chamada. O silêncio não é ausência, é retorno. O limite não é muro, é proteção. Lo que antes parecia pérdida se revela como espaço. Lo que antes parecia derrota se convierte em claridade. Lo que antes te cansaba, agora te ensina. Porque al soltar papeles que nunca fueron tuyos, recuperas la vida que siempre te perteneció. Respira. No estás atrasado, no estás quebrado, no estás mal. Estás despertando, estás recordando. Estás regresando a tu centro con una lucidez que só nace depois de una longa exhaustão. La verdad simple es que tu paz no vendrá de afuera, ni del reconocimiento, ni del aplauso, ni de la aprobación. Tu paz nace cuando você decide, suavemente, ser leal a si mesmo antes de ser útil ao mundo. E esse momento chegou. Ahora camina com calma, sin prisa, sin peso, sin máscaras. Y si estas palabras tocaron algo dentro de ti, escribe: yo elijo la paz. Si esta verdad te encontró en el instante perfecto, que descanses, que regreses, que te pertenezcas,
Sempre.